Ya estamos de regreso desde Mérida y le agradezco a Luis Correa Mena, Muy buenos días. a Federico Berrueto. Muy buen día. Bueno, pues ya está, hoy esta mesa es un honor estar con ustedes. Está muy nivelada de peso. Pero de pesos no. De importancia también está desnivelada para ese lado. Oye, cómo ven todo lo que ha sucedido en México? ¿Cómo sienten que se va desarrollando esta precampaña? Digo precampaña porque todavía no hay nada para la federal, pero ya hay todo, ya hay corcholatas, ya hay todo. Federico, tú siempre has mantenido o has manejado que debe haber unas primarias en la oposición para poder tener a alguien que enfrente pues, al gobierno de Morena, ¿no? Sí. Bueno, mira, vayamos por partes. Lo primero es que lo que estamos viendo ahora es que el presidente es muy errático ante la presión. O sea, cuando sucede algo que no espera y que le es adverso, el presidente comete errores elementales. Uno de ellos fue el resultado de la elección del 21. Como ve que pues finalmente perdió la mayoría, Morena no es fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Que el Verde y el PBM le metieron gol en su iniciativa. ¿Por qué? Porque no tiene mayoría Morena en la Cámara de Diputados. La perdió después de que en su conjunto tenía la mayoría calificada. Entonces, el presidente cuando ve eso, ¿qué es lo que se le ocurre al presidente? Iniciar el proceso sucesorio. No se da cuenta que eso significa meterle un ruido al poder del gobierno, es decir, quienes gobiernan se van a dedicar a la grilla. ¿Por qué? Porque adelantas tú la disputa por el poder. Entonces, fue un error elemental y que está pagando las consecuencias de ello. Lo segundo, el 13 de noviembre, cuando esta rebelión social se muestra, el presidente lo que hace ante el rechazo de su reforma constitucional, dar un albazo que pone en entredicho al Poder Legislativo de México. Afortunadamente, el Senado pudo mantener una actitud más o menos razonable para poderle dar curso al proceso legislativo, pero lo que ocurrió en la Cámara de Diputados realmente es de vergüenza, es histórico. Eso que presentes tú una iniciativa de esa importancia, de esa gravedad, y que la resuelva en horas la Cámara de Diputados. Y ahora sabemos que le metieron gol al presidente, que se aprovecharon el Partido Verde y el Bueno, con esto lo que quiero es cerrar la parte esta nada más de que estamos en un momento distinto y con un presidente que se ha vuelto el principal factor de inestabilidad y de incertidumbre. Oye, ¿puedes decir de un presidente que está en campaña también? Bueno, a ver, yo quisiera primero abordar algo que mencionó con un comentario hacia el auditorio. Lo que sucedió en el 21 fue una falta de cálculo, un fallo de cálculo del presidente del resultado electoral. Y eso, ¿por qué digo? Es un mensaje al electorado o al auditorio que nos escucha, Rodrigo, porque nosotros tendemos a menospreciar lo que somos capaces de hacer. Allá, sin una cohesión suficiente social y de carácter de instrumentos políticos, se logró detener el arrasamiento desde la presidencia del ámbito político y ámbito legislativo en México. Ahí está, y esto ha tenido sus consecuencias en contra del presidente y a favor de los intereses nacionales. En segundo, tú mencionabas al inicio del programa que si los recursos, que si ya estamos en campaña, no estamos en campaña. Estamos en una situación donde el presidente trata de amarrar la acción política de todos aquellos que se le oponen mientras deja en libertad del ejercicio político a los que están de su lado, ¿no? Porque mientras intenta contener el ejercicio de campaña de otros partidos y los recursos que se gastan pretextando, diría yo, que es un dinero que no se debería gastar en política, hombre, el erario al servicio de sus corcholatas. Entonces, a ver, estamos viviendo un México donde cada vez desacredita más su presidencia, su política, y por tanto nos complica la situación política nacional el presidente. Él está jugando para su bando. Errático o firme o claro, está jugando siempre para su bando en contra del interés de todos los mexicanos. Oye, ¿y dónde queda en todo esto? ¿Dónde queda la oposición? Bueno, aquí en tenemos dos elementos, el INE y la oposición. Por un lado, el INE, que es un árbitro confiable, pero es un árbitro que es incapaz de contener la campaña que se ha desbordado fuera de las reglas del juego. O sea, está tan arrinconado el INE
que incluso la mínima observación, por ejemplo, sacarle una tarjeta amarilla muy tibia a Claudia Sheinbaum, que se deslindara de la campaña nacional que hay a su favor y que lo único que le pedía el INE es, di que no, tú estás detrás de ello. Bueno, mereció una respuesta enérgica tanto de Claudia como del presidente y el INE verdaderamente está en una condición muy limitada, por decirlo de alguna manera, al menos para contener esta o que ya se desbordó, que es los tiempos anticipados de campaña, que son, además, como dice Luis, claramente a favor, yo no nada más diría de Morena, a favor del grupo del presidente, contrario a Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard tiene que estar echándose para adelante porque de otra manera Claudia va a seguir sola. Y también, desde luego, Ricardo Monreal, que cada vez está obligado a estirar más la liga porque pues de otra manera lo planchan, lo desaparecen. Pero bueno, hablabas tú de un asunto ¿qué puede hacer la oposición? Que ese es el otro elemento después del INE. Yo creo que la oposición primero lo que tiene que entender es que la sociedad ya va delante de los partidos, que la sociedad que salió a marchar el 13 de noviembre a defender a su democracia, más que al INE, a su democracia, los partidos deben leer esto de manera razonable e inteligente y no pretender aprovecharse de esa energía social. Esa sociedad va muy adelante de todos los partidos políticos y deben aprender de lo que hizo bien Andrés Manuel López Obrador en el 18, que también aprovechó esa energía social y que fue lo que lo llevó a una mayoría robusta. Lo que tienen que hacer los partidos, lo primero es cómo vincularse de manera inteligente con la sociedad. Y yo ahí lo que pensaría o propondría en el afán pues de que las cosas sirvan al país es dejar en manos de la sociedad la decisión fundamental que es la selección del candidato presidencial o candidata presidencial. Y esto a través de una elección primaria. Invitar a un señor como del perfil de Woldenberg o cualquier otro para tener un árbitro confiable y a través de una elección primaria con distintas estaciones, ¿verdad?, llegar a una decisión que es crítica. ¿Quién va a encabezar? ¿Cuál va a ser, digamos, el rostro que va a representar a la oposición y que esta oposición no sea la oposición de los partidos, sino sea esta sociedad que está exigiendo tanto respecto a los abusos del pasado, porque el PRI, el PAN, los gobiernos del PRI o los malos gobiernos del PRI y el PAN son parte del paquete de lo que no se quiere, y por otro lado también Morena, que no se quiere, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es rechazado por esa sociedad. Entonces, lo que deben entender los partidos es claramente el mensaje que allí va y depositar al menos la decisión del candidato en esa sociedad. Luis, ¿compartes eso? Sí, con un matiz. Para mí el decir que la sociedad ha rebasado a los partidos políticos es un deseo agradable, pero en cuanto a la normatividad mexicana no es dable. O sea, la sociedad se ha puesto a demandar de los partidos una actitud diferente, pero para inscribir candidato tiene que ser por la vía de los partidos para que tenga posibilidad, no solo jurídica, sino política y social. Entonces, ahí es donde el deseo y la posición y la disposición de la sociedad expresada en la marcha a favor del INE, no la podemos dejar sola. Los partidos tienen que acudir con la sociedad al momento de producir esa unidad necesaria para enfrentar a Andrés Manuel y a Morena en las próximas elecciones. Entonces, creo que de alguna manera es un optimismo sobrevaluado el que la sociedad esté dispuesta. Es indispensable que la sociedad esté dispuesta. En lo que coincido totalmente, y lo he señalado en pláticas anteriores con ustedes, y que coincido con Federico, es que los partidos tienen que entender ese mensaje. Incluso en un programa dijimos, si lo entienden, ¿actuarán en consecuencia o seguirán protegiendo sus intereses? Así lo dijimos, así de claro. ¿Por qué? Porque los partidos tienen que acudir a conciliarse con la sociedad en ese mensaje de ponerse al servicio de todos en una unidad que permita competitividad. Si no, no la vamos a tener. Oye, pero yo me acuerdo, por ejemplo, de lo que dice Federico de las primarias o algo. Yo me acuerdo de que cada vez que salía el candidato del PRI en el pasado,
de ahí salía también el candidato del PT, salía el candidato del Verde, o sea, de esa decisión. Se acomodaban los perdedores en partidos. alternativas menores. Tendrán estos personajes, los que todos de la oposición han dicho que quieren, ¿no? Y me refiero a Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Ricardo Anaya, Lili Telles, etcétera. Tendrán la posibilidad, la humildad de dejar pasar a alguien que... Espérame, es que mira, la virtud de una elección primaria, al menos el método que conocemos, es que tú puedes tener una entrada muy amplia. Y como tienes distintas elecciones regionales, tú lo que estableces es que se van decantando, es decir, van saliendo de la competencia los prospectos o los aspirantes que no lleguen a reunir un determinado porcentaje de votos o de delegados. Y de esta manera, si tú dices que vas a tener 10 elecciones regionales, el que para la tercera elección pues no reúne ¿sabes qué? Pues te quedas fuera. Entonces, es una decisión, yo diría, muy inteligente porque no tienes tú que excluir en función de una decisión burocrática, sino en función de una decisión democrática. Mira, yo estoy de acuerdo con Federico, está proponiendo un método para dirimir esto. Lo que yo propondría o lo que plantearía yo por encima del método, porque de repente, como no se ponen de acuerdo en el método, se pierde el objetivo. Y el objetivo, este es un instrumento para lograr un objetivo. ¿Cuál es? Tener un candidato que sea respaldado por todos, por partidos políticos y por sociedad, para presentar una potencialidad importante, necesaria, indispensable para enfrentar a Andrés Manuel y a su grupo. Así de fácil. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Si los partidos con ese método o con cualquier otro no se ponen de acuerdo para hacer una unidad una unidad opositora frente a Andrés Manuel y su grupo, difícilmente estaremos, pues cuando menos, pensando seriamente en una posibilidad de victoria. Oye, habrá muchos de ellos, no sé si compartan conmigo, que son aspirantes o quieren ser candidatos, pero no presidentes, o sea, porque claramente no van a poder lograrlo, ¿no? Entonces, pero quieren ser candidatos, o sea, no entiendo esa... No, y hay partidos, y yo creo que Dante Delgado es uno de ellos, el del Movimiento Ciudadano, donde quieren entrar a la contienda, pero para ganar diputados y prerrogativas, no para ganar la elección presidencial. El anuncio de Dante de no irse en el bloque, no es porque esté pensando ganar la presidencia, es porque sabe que si tiene un candidato competitivo, aunque no gane... La rentabilidad política, social y económica va a ser enorme. O sea, digamos, está claro que el que ha estado ganando en esas elecciones ha sido él, aunque no gane la elección como tal. Entonces, por supuesto, ese es el problema que planteamos en esta mesa, Rodrigo, de qué realmente están haciendo en función del objetivo. ¿Están con objetivos parciales, tus intereses, mis intereses, o nos estamos sumando nuestras potencialidades en favor del interés nacional? Aquí ese es el tema. Por eso yo celebro que plantee un método, porque hay que poner problema y trapito, como dicen, sí, pero no va a ser que como no se logre el proceso, el procedimiento, la propuesta, digan, entonces no tenemos manera de resolverlo. No, en primer lugar, la manera de resolverlo es voluntad. Voluntad de todas las partes de sumar su capacidad al objetivo común. Si no hay objetivo común y lo que hay son intereses particulares, Rodrigo, vamos a estar sufriendo esto un buen rato más. Oye, nos queda poco tiempo y nada más quiero tropicalizar eso. A ver cómo lo podemos traer a Yucatán. ¿Puede la elección presidencial llevarse el estado de Yucatán, por ejemplo? Es decir, si Morena tiene un buen candidato o tiene candidato presidencial y tiene arrasa y todo, ¿se puede llevar a Yucatán con Morena? ¿O Yucatán es diferente? ¿O es una situación yo no descarto el impacto de lo nacional en lo estatal, pero creo que las elecciones estatales se definen predominantemente por factores locales. Tienen que ver candidaturas, tienen que ver alianzas, tienen que ver historia, municipio por municipio. Incluso yo lo he dicho varias veces, o sea, solo el estado de Yucatán son 105 municipios más Mérida. O sea, Mérida tiene una dinámica propia, pero en los municipios son 105 realidades propias. Entonces, no, esa la realidad estatal, de alguna manera en lo político social es una entelequia. Hay realidades particulares y esas son las que pesan a la hora de decidir en cada una de las poblaciones. Es decir, la candidatura a la alcaldía tiene mayor peso, dices, que voy a ser la presidencial. Pregúntaselo a la gente de Junumá.
o de Panamá. O sea, en la elección de su presidente se juegan todo. ¿No? ¿Sabes qué? Claro. El 18 vivimos una situación totalmente atípica. Teníamos un país plural donde lo local cada vez iba cobrando más fuerza. Y lo que sucedió en el 18 es que frente a una candidatura carismática que pudo concitar el descontento generalizado de la sociedad mexicana, pues no nada más ganó la elección, sino hizo que muchos de sus correligionarios ganaran. Es una situación atípica. Lo que va a suceder el 24, porque no tienes esa figura, no va a haber candidaturas fuertes, más bien vamos a regresar a una situación donde lo local va a prevalecer sobre lo nacional. Y aún con esa idea de que en el 18 se tuvo una candidatura de gran imán electoral, si nos vamos a las elecciones de Mérida, el candidato presidencial, Andrés Manuel, gana en Mérida y su partido tiene el tercer lugar en la disputa por la alcaldía de Mérida. O sea, a ver, las realidades locales son... Fue muy diferente. ¿Sí? Veremos a ver cómo va suscitándose todo esto. Pues le agradezco mucho a Federico Berrueto, a Luis Correa que nos han acompañado. Nos escuchamos la próxima semana, si me permiten. Acá se despide Rodrigo Menéndez desde Mérida.